consiguió solucionar gran parte de los problemas que íbamos teniendo. Sin este camión, pues en lugar de hacer 6 kilómetros hubiéramos hecho 1. O sea, porque esto era sangre y mojo, porque nos iba todos los días sacando de todas las situaciones. El agua lo invade todo, el agua se come las pistas que durante varios meses han quedado totalmente incomunicadas. Todos los puentes son de madera, los puentes que siguen después de una época de lluvias en pie están fenomenal, pero los que no, como ya veis después, pues hay que rehacerlos, volverlos a montar para poder seguir la expedición. El resto de los vehículos era brasileño, del club de terreno brasileño. Y este era uno de los problemas con los que nos encontrábamos a diario. O sea, ya no era el problema de la pista, sino una de las cosas por las que peor lo pasábamos era mirar cómo tiene la cara por las picaduras de insectos, de mosquitos que diariamente nos picaban. Había momentos en el que teníamos que estar totalmente tapados con toallas o con camisetas para evitar que los